Oremos Digital. Permite que la palabra de Dios sea el alimento de tu vida. Hermanos y hermanas, bienvenidos. Estamos ya al lunes 20 de febrero, séptima semana del tiempo ordinario, tercera semana del Salterio, color litúrgico verde. Hoy también recordamos a los santos Francisco y Jacinta Marto, pastorcillos de Fátima. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Comienzo del libro del Eclesiástico, capítulo 1, versículos del 1 al 10b. Toda sabiduría viene del Señor y está con Él por siempre. La arena de los mares, las gotas de la lluvia y los días del mundo, ¿quién los contará? La altura de los cielos, la anchura de la tierra y la profundidad del abismo, ¿quién las escrutará? ¿Quién ha escrutado la sabiduría de Dios, que es anterior a todo? Antes que todo fue creada la sabiduría y la inteligencia prudente desde la eternidad. La fuente de la sabiduría es la palabra de Dios en las alturas, y sus canales son los mandamientos eternos. La raíz de la sabiduría, ¿a quién fue revelada? Y sus recursos, ¿quién los conoció? La ciencia y la sabiduría, ¿a quién fue revelada? Y su mucha experiencia, ¿quién la conoció? Uno es el Altísimo, Creador Todopoderoso. Uno solo es sabio, temible en extremo, el que está sentado en su trono. El Señor mismo creó la sabiduría, la vio, la midió y la derramó sobre todas sus obras. Se la concedió a todos los vivientes y se la regaló a quienes lo aman. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 93. El Señor reina vestido de majestad. El Señor reina vestido de majestad, el Señor vestido y ceñido de poder. Así está firme el orbe y no vacila. Tu trono está firme desde siempre y tú eres eterno. Tus mandatos son fieles y seguros. La santidad es el adorno de tu casa, Señor, por días sin término. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 9, versículos del 14 al 29. En aquel tiempo Jesús y los 3 discípulos bajaron del monte y volvieron a donde estaban los demás discípulos. Vieron mucha gente alrededor y a unos escribas discutiendo con ellos. Al ver a Jesús, la gente se sorprendió y corrió a saludarlo. Él les preguntó: ¿de qué discuten? Uno de la gente le contestó: Maestro, te he traído a mi hijo, tiene un espíritu que no lo deja hablar, y cuando lo agarra lo tira al suelo, echa espumarajos, rechina los dientes y se queda rígido. He pedido a tus discípulos que lo echen y no han sido capaces. Él, tomando la palabra, les dice: Generación incrédula, ¿hasta cuándo estaré con ustedes? ¿Hasta cuándo los tendré que soportar? Tráiganmelo. Se lo llevaron. El espíritu, en cuanto vio a Jesús, retorció al niño. Este cayó por tierra y se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le pasa esto? Contestó él: desde pequeño, y muchas veces hasta lo ha echado al fuego y al agua para acabar con él. Si algo puedes, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Jesús replicó: si puedo, todo es posible para el que tiene fe. Entonces el padre del muchacho se puso a gritar: creo, pero ayuda a mi falta de fe. Jesús, al ver que acudía gente, increpó al espíritu inmundo diciendo: espíritu mudo y sordo, yo te lo mando, sal de él y no vuelvas a entrar en él. Gritando y sacudiéndolo violentamente salió. El niño se quedó como un cadáver, de modo que muchos decían que estaba muerto. Pero Jesús lo levantó cogiéndolo de la mano y el niño se puso en pie. Al entrar en casa, sus discípulos le preguntaron a solas: ¿por qué no pudimos echarlo nosotros? Él respondió: esta especie solo puede salir con oración. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos y hermanas, un cordial y fraterno saludo para toda esta familia preciosa de Oremos Digital. Y quisiera compartir con ustedes
una idea muy especial salida de toda esta palabra que hemos escuchado. Hablemos de la sabiduría, ¿sí? ¿Quién es sabio? Ayer se discutía también en el Evangelio cuando el Señor nos proponía la sabiduría también como tema principal. Bueno, digamos primero que la sabiduría viene de Dios. No hay conocimiento humano que supere la sabiduría de Dios. ¿De dónde nace la sabiduría de Dios? Lo decíamos ayer. De un cuerpo que se hace templo del Espíritu Santo. De un corazón sano, de un corazón libre, de un corazón que sea capaz de amar, incluso de perdonar y de orar por sus propios enemigos. La sabiduría que nace de Dios es aquella que permite al hombre buscar los bienes de arriba y no los de abajo. Segundo, digamos que la fuente de la sabiduría, lo dice la primera lectura de hoy, son las Sagradas Escrituras. Si tú quieres ser sabio, lee la palabra, enamórate de ella, permite que sea la palabra de Dios el alimento de tu vida. Tercero, el arte de interpretar la Sagrada Escritura, que es la sabiduría de Dios con la gracia del Espíritu Santo. Qué importante es, mis queridos hermanos, saber interpretar la palabra, una palabra que quiere lo mejor para nosotros, una palabra que nos enseña a vivir la vida, una palabra que nos muestra la sabiduría de Dios. Y no es lo que yo quiero escuchar, sino lo que yo debo escuchar. No es escuchar la palabra para que ella aplauda y me deje libre para actuar con mis caprichos. No, es la palabra que me enseña a vivir y a ser la voluntad de Dios, a vivir en lo correcto, en lo que es honesto. Muchas personas se ponen tristes, es más, no vuelven a la iglesia porque la palabra me las echa, dice, porque ese cura me la tiene velada, porque ese cura como que predica para mí. No es el sacerdote, no es la iglesia, es Dios el que te quiere poner el camino correcto. Por eso, mis queridos hermanos, se los digo con todo el corazón, si queremos adquirir la sabiduría de Dios, aunque estemos en el error, pidámosle al Señor: Señor, aunque me duela, muéstrame el camino perfecto, el camino correcto, aunque me duela, aunque tenga que dejarlo, Señor, muéstrame el camino que no me lleve al error. Y es que la sabiduría de Dios que está contenida en la palabra no es momentánea, es una sabiduría que es eterna, que es para siempre. Por eso cuando nosotros vamos aprendiendo la sabiduría de Dios, no elegimos las felicidades momentáneas, las felicidades y las alegrías que son de momento, no. Aunque tengamos que sufrir un poco, sabemos muy bien que ese sufrimiento nos lleva a ganar una carrera que se llama eternidad. Una carrera que se hace al final, pero al final venceremos. Digamos que la sabiduría es humildad, ¿sí? Y es humildad, ¿por qué? Porque se necesita de Dios. Una persona humilde reconoce que los demás son más importantes. Una persona humilde reconoce que es Dios el que tiene el poder. Pues bien, la sabiduría hoy nos enseña a vivir la vida con humildad, a reconocer que somos frágiles, que sin Dios no podemos, y aunque nos equivocamos, lo buscamos a Él para que nos perdone. Qué maravilloso es cuando una persona se acerca a la confesión. Yo siempre les digo, especialmente a los jóvenes, estás aquí porque tienes fe, porque amas a Dios, porque eres piadoso, porque quieres estar en paz y reconciliación con Él. Eso es humildad, mis queridos hermanos. La sabiduría nace también la necesidad de estar con Él. Esto nos lleva a tener fe. Vemos hoy en el Evangelio un reclamo de Jesús, generación incrédula. Vemos hoy a un hombre que dice: Señor, aumenta, enséñame a creer. Vemos a un Jesús diciendo al final: esto
no se puede hacer sino con oración. ¿Y quién ora? El que tiene fe. El que tiene fe, mis queridos hermanos, puede lograr e encontrar la sabiduría de Dios, porque todo lo confía en Él, porque todo pone en las manos de Dios. Vamos pues a pedir hoy al Señor su santa sabiduría, una sabiduría para vivir la vida, esa vida común y corriente, para poder entender las luchas con la familia, con los compañeros de trabajo, con las situaciones que se nos van presentando, una sabiduría que nos lleve al cielo. Dios los bendiga. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Un feliz día para todos.